¿Sabías que existe un país en África donde a los estadounidenses se les prohíbe convertirse en ciudadanos, pero donde el dólar estadounidense es la moneda oficial? Un lugar donde ex-esclavos fundaron una nación que hoy posee la segunda flota mercante más grande del mundo, pero donde la mayoría de la gente vive en la pobreza extrema. Prepárate para descubrir los secretos más impactantes de Liberia, un país que desafiará todo lo que crees saber sobre África. Liberia no es solo otro país africano, es una nación que nació de uno de los experimentos sociales más controvertidos de la historia moderna, donde paradojas imposibles se han hecho realidad. Imagina un lugar donde puedes usar dólares estadounidenses para comprar en el mercado local, pero donde solo personas con sangre africana pueden llegar a ser presidentes. Un territorio que refleja a los Estados Unidos en su constitución y leyes, pero que guarda tradiciones ancestrales que se remontan a milenios. Estamos a punto de revelar 15 hechos absolutamente perturbadores sobre este país que los medios internacionales rara vez mencionan. Historias que van desde hoteles de lujo transformados en refugios para personas sin hogar, hasta rituales secretos que aún influyen en la política moderna. Cada revelación que estás a punto de escuchar ha sido cuidadosamente verificada y mostrará cómo Liberia se ha convertido en uno de los lugares más únicos y contradictorios del planeta. Si quieres apoyar este canal y permitir que sigamos trayendo historias increíbles como esta, deja un súper gracias en los comentarios. Este apoyo nos permite invertir en investigaciones más profundas y contenidos aún más sorprendentes. Y si aún no te has suscrito, activa la campanita de las notificaciones porque lo que viene por delante va a remover tus convicciones sobre el mundo. El primer hecho que debes conocer sobre Liberia te dejará cuestionando todo sobre la colonización. Este país nunca fue colonizado por potencias europeas. Mientras que prácticamente toda África fue dividida entre Francia, Inglaterra, Bélgica y Portugal, Liberia mantuvo su independencia desde 1847. Pero aquí viene la paradoja que nadie cuenta. Fue colonizada internamente por ex-esclavos americanos. La Sociedad Americana de Colonización envió a más de 15.000 afroamericanos libertos de vuelta a África entre 1822 y 1867. Estos colonos, conocidos como américo-liberianos, establecieron un sistema político y social que reflejaba exactamente lo que habían conocido en los Estados Unidos. Crearon plantaciones, construyeron casas al estilo sureño americano e, irónicamente, muchos de ellos pasaron a poseer esclavos nativos africanos. Durante más de 150 años, solo 2% de la población controló completamente el país. Los americoliberianos establecieron el partido Whig verdadero que gobernó ininterrumpidamente hasta 1980, convirtiéndose en una de las dictaduras partidistas más largas de la historia moderna. Los nativos africanos, que representaban 98% de la población, fueron sistemáticamente excluidos del poder político, la educación y las oportunidades económicas. Pero lo que sucedió cuando esta élite perdió el control cambió Liberia para siempre. El segundo hecho revelará cómo un soldado de 17 años transformó este país en uno de los lugares más peligrosos del mundo. En 1980, Samuel Doe lideró un golpe militar brutal que ejecutó públicamente al presidente William Tolbert y a 13 miembros de su gobierno en la playa de Monrovia. Las ejecuciones fueron transmitidas en vivo por la radio y miles de personas se reunieron para asistir al fusilamiento. Doe era de origen nativo africano, representando la primera vez en la historia de Liberia que alguien fuera de la élite américo-liberiana asumía el poder. Su ascenso marcó el fin de 133 años de dominio exclusivo de los descendientes de ex-esclavos americanos. Sin embargo, en lugar de democratizar el país, Doe estableció una dictadura aún más brutal que la anterior. Durante los 10 años siguientes, Doe eliminó sistemáticamente a sus opositores políticos. Las torturas se convirtieron en rutina en los sótanos del Palacio Presidencial y la corrupción alcanzó niveles estratosféricos. Desvió millones de dólares de la ayuda internacional, principalmente estadounidense, mientras la población enfrentaba hambre extrema. El gobierno de los Estados Unidos, sorprendentemente, continuó apoyando a Doe financieramente por considerarlo un aliado estratégico durante la Guerra Fría. La brutalidad de Doe creó las condiciones perfectas para algo aún peor.
En 1989, Charles Taylor invadió Liberia desde Costa de Marfil con solo 150 hombres armados. Lo que comenzó como una pequeña rebelión se transformó en la Primera Guerra Civil Liberiana, un conflicto que duraría 7 años y mataría a más de 200,000 personas. Pero la historia de Charles Taylor esconde un secreto que conecta directamente a Liberia con los Estados Unidos de forma perturbadora. El tercer hecho revela una conexión internacional que pocos conocen. Charles Taylor estudió en los Estados Unidos en la Universidad Bentley en Massachusetts, donde se graduó en economía. No era solo un rebelde cualquiera, sino un hombre educado que entendía perfectamente cómo manipular el sistema internacional a su favor. Antes de convertirse en uno de los dictadores más sanguinarios de África, Taylor trabajó para el gobierno liberiano en Washington como funcionario de la Agencia de Servicios Generales. En 1983, fue arrestado en los Estados Unidos acusado de desviar $700,000 destinados a la compra de equipos para el gobierno de Doe. Sin embargo, en 1985 logró escapar de la prisión de Plymouth, en Massachusetts, en circunstancias que permanecen misteriosas hasta hoy. Oficiales americanos nunca explicaron adecuadamente cómo Taylor logró cerrar las rejas de su celda y descender 4 pisos usando sábanas atadas. Teorías conspiratorias sugieren que agentes de la CIA facilitaron su fuga, planeando usarlo posteriormente para derrocar el gobierno de Samuel Doe, que se había vuelto inconveniente para los intereses americanos en la región. Tras su fuga, Taylor desapareció por 4 años antes de resurgir en la frontera entre Liberia y Costa de Marfil con armas y soldados entrenados. Durante ese período, estableció conexiones con redes de contrabando de diamantes y madera que financiarían sus operaciones militares por los próximos 15 años. Esas mismas redes transformaron la región del río Mano en una de las zonas más violentas del mundo. Lo que Taylor hizo durante la Guerra Civil te chocará de forma que jamás imaginarías posible. El cuarto hecho expone prácticas que desafían cualquier sentido de humanidad. Charles Taylor revolucionó la guerra moderna al usar niños soldado a escala industrial. Se estima que más de 15,000 niños y niñas entre 8 y 16 años fueron forzados a tomar las armas durante los conflictos liberianos. Taylor desarrolló técnicas psicológicas específicas para transformar niños en máquinas de matar. Primero, los obligaba a asesinar a sus propios padres o familiares, creando un trauma tan profundo que perdían cualquier sentido de moralidad o identidad. Enseguida, eran drogados constantemente con cocaína, heroína y una mezcla local llamada Brown Brown que combinaba cocaína con pólvora. Esos niños recibían nombres de guerra basados en películas americanas violentas como Rambo, Terminator o General Bin Laden. Muchos usaban pelucas rubias, vestidos de mujer o máscaras aterradoras durante los combates, creando una atmósfera de terror psicológico que paralizaba a los enemigos adultos. La estrategia era tan eficaz que ejércitos regulares africanos se negaban a luchar contra unidades compuestas exclusivamente por niños. Taylor también introdujo el canibalismo ritualístico como herramienta de guerra. Soldados eran obligados a comer el corazón de enemigos muertos, creyendo que eso les daría la coraje y fuerza de los adversarios. Esos rituales, aunque tienen raíces en algunas tradiciones africanas antiguas, fueron pervertidos y sistematizados por Taylor como estrategia militar. Pero existe algo aún más perturbador sobre cómo esas guerras fueron financiadas. El quinto hecho revela el lado más oscuro de la economía global. La Guerra Civil Liberiana fue financiada principalmente a través del comercio ilegal de diamantes de sangre. Taylor controlaba las minas de diamantes en el este de Liberia y estableció una red de contrabando que se extendía hasta Europa y Estados Unidos. Los diamantes eran extraídos por trabajadores esclavizados, incluyendo miles de niños que trabajaban en condiciones deshumanas en las minas. Las piedras eran entonces contrabandeadas a través de Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil, donde recibían certificados falsos de origen antes de llegar a los mercados internacionales de joyas. Empresas europeas y americanas compraban conscientemente esos diamantes, sabiendo de su origen sanguinario.
Investigaciones posteriores revelaron que algunas de las mayores joyerías del mundo, incluyendo tiendas en la famosa calle 47 de Manhattan, vendían regularmente diamantes liberianos sin cualquier verificación de origen. El dinero de los diamantes permitió que Taylor comprara armas sofisticadas en el mercado negro internacional, adquirió misiles tierra-aire, tanques soviéticos e incluso helicópteros de combate que eran usados para bombardear poblados civiles. Se estima que Taylor haya movido más de $200 millones anuales solo con el comercio de diamantes durante el auge de la guerra. Y cuando descubras quién realmente proveía las armas, cuestionarás todo sobre relaciones internacionales. El sexto hecho expone la hipocresía de las potencias mundiales. Mientras públicamente condenaban la violencia en Liberia, países como Francia, Ucrania e incluso Israel vendían secretamente armas para Taylor y otras facciones rebeldes. Documentos de las Naciones Unidas revelaron una red compleja de traficantes de armas que operaba con conocimiento directo de gobiernos europeos. El empresario ucraniano Viktor But, conocido como el Mercader de la Muerte, fue uno de los principales proveedores de armas para Liberia durante los años 90. Sus aviones cargueros transportaban armas de Europa Oriental directamente para pistas clandestinas en la selva liberiana. Boat operaba con pasaportes diplomáticos falsos y tenía conexiones directas con servicios de inteligencia rusos y ucranianos. Francia, a través de empresas privadas de seguridad, proveía entrenamiento militar y equipos para facciones rebeldes que prometían proteger los intereses franceses en la madera y minería. Instructores militares franceses fueron identificados en acampamentos rebeldes enseñando tácticas de guerrilla y manejo de armamento pesado. Incluso Israel, un país que públicamente defiende los derechos humanos, fue acusado de vender armas a través de intermediarios libaneses y sudafricanos. Las armas israelíes, incluyendo rifles de asalto Galil y metralladoras Uzi, aparecieron regularmente en las manos de niños soldado durante todo el conflicto. Pero lo que sucedió cuando la comunidad internacional finalmente decidió intervenir te sorprenderá. La primera parte de esta jornada por Liberia reveló solo la punta del iceberg. Descubrimos cómo ex-esclavos americanos crearon una de las sociedades más desiguales de África, cómo un estudiante universitario se transformó en el dictador más sanguinario de la región, y cómo las potencias mundiales financiaron secretamente una de las guerras más brutales de la historia moderna. Si estas revelaciones te impactaron tanto como impactaron a nuestro equipo durante la investigación, deja un súper gracias en los comentarios. Su apoyo financiero nos ayuda a continuar investigando historias que los medios tradicionales evitan contar. Cada súper gracias que dejas nos permite invertir más tiempo en investigaciones profundas y traer contenidos que realmente hacen diferencia. Pero espera hasta descubrir lo que sucede cuando finalmente llegamos al fin de la guerra, porque ahí es que los secretos más perturbadores de la Liberia moderna comienzan a ser revelados. El séptimo hecho revela cómo la paz llegó de forma tan brutal como la propia guerra. En 2003, mujeres liberianas hicieron algo que ningún ejército había conseguido. Forzaron a Charles Taylor a renunciar. Leigh McBowie organizó a más de 3,000 mujeres en protestas que cercaron el Palacio Presidencial por semanas. Usaban ropas blancas, se sentaban en el suelo y se rehusaban a salir hasta que Taylor concordase en negociar. Cuando Taylor intentó ignorarlas, esas mujeres hicieron algo que chocó al mundo entero. Durante una conferencia de paz en Accra, Ghana, invadieron el local de la negociación y amenazaron con quitarse toda la ropa si los hombres no llegasen a un acuerdo inmediato. En la cultura liberiana, ver a una mujer anciana desnuda es considerado una de las mayores maldiciones posibles, capaz de destruir la vida de quien presencia. La amenaza funcionó instantáneamente. En cuestión de hora, representantes de todas las facciones firmaron un cese al fuego que había sido negociado sin suceso por meses. Taylor fue forzado a renunciar y partir para el exilio en Nigeria, donde permaneció hasta 2006, cuando fue finalmente extraditado para juicio por crímenes de guerra en La Haya. Esas mujeres, muchas de ellas analfabetas y extremadamente pobres, consiguieron lo que diplomáticos internacionales, fuerzas de paz de la ONU y presión económica no habían alcanzado en 14 años.
Ellas probaron que a veces las soluciones más simples son también las más poderosas, especialmente cuando enraizadas en tradiciones culturales profundas. Pero lo que sucedió después de la salida de Taylor reveló secretos aún más perturbadores sobre la sociedad liberiana. El octavo hecho expone cómo Liberia se convirtió en el paraíso de los navíos fantasma. Hoy, Liberia posee la segunda mayor flota comercial marítima del mundo, con más de 4.000 navíos registrados bajo su bandera. Eso representa aproximadamente 11% de toda la flota mercante global, perdiendo solo para Panamá. Sin embargo, prácticamente ninguno de esos navíos jamás tocó aguas liberianas. Ellos son registrados en Liberia a través de un sistema llamado bandera de conveniencia, que permite que armadores de cualquier nacionalidad registren sus navíos en países con regulaciones más flexibles e impuestos menores. La Oficina de Registro Marítimo de Liberia queda en Reston, Virginia, en los Estados Unidos, y es operada por una empresa americana privada llamada Liberian International Ship and Corporate Registry. Esta empresa recolecta tasas de registro que generan más de $200 millones anuales para el gobierno liberiano, representando una de las mayores fuentes de renta del país. La paradoja es impresionante. Un país que posee apenas 560 kilómetros de costa y prácticamente ninguna infraestructura portuaria moderna, controla una de las mayores flotas comerciales del planeta. Barcos que transportan petróleo desde Oriente Medio, contenedores desde China y granos desde Argentina navegan bajo la bandera liberiana sin que sus dueños hayan pisado jamás el país. Pero este negocio esconde un lado oscuro que pocos conocen. La novena revelación desentraña cómo esta flota fantasma facilita actividades criminales a escala global. Muchos de los barcos registrados en Liberia son utilizados para el blanqueo de capitales, el contrabando de armas e incluso el tráfico de personas. La supervisión es prácticamente inexistente, ya que Liberia carece de la capacidad técnica para controlar miles de embarcaciones dispersas por los océanos del mundo. Investigaciones internacionales han identificado decenas de barcos con bandera liberiana involucrados en actividades ilícitas. Algunos transportaron armamento a zonas de conflicto en Siria y Yemen. Otros se utilizaron para contrabandear cocaína desde Sudamérica hacia Europa, y varias embarcaciones fueron sorprendidas practicando pesca ilegal en aguas protegidas de África Occidental. El registro liberiano también permite que los armadores eludan regulaciones laborales estrictas. Los marineros en barcos con bandera liberiana a menudo trabajan en condiciones precarias, recibiendo salarios muy por debajo de los estándares internacionales y sin protecciones básicas de seguridad. Casos de abandono de tripulaciones en puertos extranjeros son comunes, dejando a decenas de marineros varados sin salarios ni pasajes de vuelta a casa. La ironía es brutal. Un país fundado por personas que huyeron de la esclavitud estadounidense se beneficia hoy de un sistema que facilita la explotación de trabajadores marítimos en todo el mundo. El dinero generado por estas tasas de registro raramente llega a la población común de Liberia, siendo utilizado principalmente para pagar la deuda externa y mantener en funcionamiento un gobierno que aún sirve más a intereses externos que a los nacionales. Y cuando descubras quién realmente puede convertirse en ciudadano liberiano, comprenderás por qué este país permanece tan aislado. La 10ª revelación desvela una de las leyes de ciudadanía más restrictivas del planeta. La Constitución liberiana establece que solo personas de origen racial negra pueden convertirse en ciudadanos naturalizados. Blancos, asiáticos, árabes o personas de cualquier otro origen étnico están legalmente prohibidos de adquirir la nacionalidad liberiana, incluso si han nacido en el país o vivido allí durante décadas. Esta ley, creada en 1847 por los colonos américo-liberianos, tenía como objetivo proteger a Liberia de una eventual reconquista por colonos blancos. Sin embargo, permanece en vigor hasta hoy, convirtiendo a Liberia en uno de los pocos países del mundo que practica discriminación racial oficial en sus leyes de ciudadanía. La situación se torna aún más compleja porque muchos libaneses, sirios e indios viven en Liberia desde hace generaciones, controlando gran parte del comercio y la industria del país. Estas familias, algunas establecidas en Liberia desde principios del siglo XX, permanecen legalmente apátridas o mantienen ciudadanías de países que muchas veces ni conocen personalmente.
Familias libanesas que han construido imperios comerciales en Liberia, contribuyendo significativamente a la economía nacional, aún son considerados extranjeros ante la ley. Sus hijos, nacidos en territorio liberiano, crecen sin derechos políticos básicos como votar o presentarse a cargos públicos, creando una clase permanente de ciudadanos de segunda categoría. Pero espera a descubrir cómo las tradiciones ancestrales aún controlan la política moderna liberiana. La 11ª revelación expone cómo sociedades secretas ancestrales continúan influyendo en las decisiones políticas en la Liberia moderna. El Poro, una sociedad secreta masculina, y el Sande, su contraparte femenina, operan desde hace más de 1000 años en toda la región de África Occidental y mantienen un poder significativo sobre las comunidades rurales liberianas. Estas sociedades controlan rituales de iniciación que toda persona nativa de Liberia debe pasar para ser considerada verdaderamente adulta. Los rituales incluyen enseñanzas sobre historia tribal, medicina tradicional, agricultura y códigos de conducta social. No obstante, también involucran prácticas que organizaciones internacionales consideran violaciones de los derechos humanos. La ablación femenina, conocida localmente como corte del mato, es practicada por las mujeres del Sande en niñas entre 10 y 15 años. Se estima que más de 60% de las mujeres liberianas han pasado por este procedimiento, que frecuentemente causa complicaciones médicas graves y traumas psicológicos duraderos. El poder político de estas sociedades es inmenso. Ningún presidente liberiano puede gobernar efectivamente sin el apoyo de los líderes del Poro y Sande. Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer elegida presidenta de Liberia y ganadora del Premio Nobel de la Paz, fue iniciada en el Sande y siempre mantuvo relaciones estrechas con las lideranzas tradicionales. Lo que estas sociedades hacen con quien desobedece sus reglas te va a helar la sangre. La 12ª revelación desvela cómo la justicia tradicional opera paralelamente al sistema legal moderno. Las sociedades secretas mantienen sus propios tribunales que juzgan crímenes considerados graves por la tradición, incluyendo adulterio, robo, brujería y falta de respeto a los ancianos. Las sanciones pueden incluir multas en ganado, trabajo forzado o incluso la muerte social completa. La muerte social significa que la persona es completamente marginada por la comunidad. Nadie puede hablar con ella, venderle alimentos, ofrecerle trabajo o darle asilo. En sociedades rurales donde la cooperación comunitaria es esencial para la supervivencia, esta sanción equivale frecuentemente a la muerte física real. Casos de supuesta brujería son particularmente comunes y peligrosos. Mujeres ancianas son regularmente acusadas de causar muertes, enfermedades o mala suerte a través de poderes sobrenaturales. Una vez acusadas, pueden ser sometidas a pruebas brutales, como beber pociones venenosas o tocar metales al rojo vivo para probar su inocencia. Muchas mueren durante estas pruebas, mientras que otras son desterradas de sus comunidades y mueren de inanición en el monte. El gobierno liberiano reconoce oficialmente la autoridad de estas sociedades secretas en cuestiones tradicionales, creando un sistema legal dual donde crímenes pueden ser juzgados tanto en tribunales modernos como en ceremonias ancestrales. Esta dualidad frecuentemente resulta en conflictos de jurisdicción y situaciones donde personas son castigadas 2 veces por el mismo delito. Pero prepárate para descubrir cómo la capital de Liberia esconde uno de los contrastes sociales más impactantes del planeta. La 13ª revelación expone cómo Monrovia se ha convertido en una ciudad de contrastes imposibles. El Dukor Palace Hotel, que en su día fue considerado uno de los mejores hoteles de África Occidental, hoy alberga a cientos de familias sin hogar que viven en sus pasillos y habitaciones abandonadas. Construido en 1960, el Dukor fue durante décadas símbolo de la élite liberiana. Presidentes africanos, diplomáticos estadounidenses y empresarios europeos se hospedaban en sus suites lujosas con vistas al Océano Atlántico. El hotel contaba con piscina, restaurantes sofisticados, casino e incluso una discoteca que funcionaba hasta el amanecer. Durante la Guerra Civil, el hotel fue saqueado y abandonado. Cuando la paz regresó, cientos de familias que habían perdido sus hogares ocuparon el edificio.
Hoy, más de 800 personas viven en lo que quedó del antiguo hotel de 5 estrellas. Familias enteras ocupan habitaciones sin agua corriente, electricidad o saneamiento básico. Las antiguas suites presidenciales fueron divididas con telas y láminas de zinc para alojar a varias familias. Lo que antes era el elegante vestíbulo, ahora sirve como mercado improvisado donde los residentes venden productos caseros. La piscina vacía se ha convertido en un vertedero de basura, y los ascensores se han transformado en baños públicos. Y el contraste con el resto de la ciudad te dejará sin palabras. La 14ª revelación desvela cómo la desigualdad extrema se manifiesta físicamente en Monrovia. A solo 15 minutos en coche del Ducor Palace abandonado se encuentra el barrio de Mamba Point, donde residen diplomáticos, funcionarios de organizaciones internacionales y la pequeña élite liberiana que sobrevivió a las guerras civiles. Las casas en Mamba Point cuestan entre $500,000 y $2 millones. Cuentan con generadores propios, sistemas de filtración de agua, aire acondicionado y seguridad armada 24 horas. Muchas fueron construidas por empresas estadounidenses y europeas especializadas en residencias para expatriados en países de alto riesgo. Mientras tanto, más del 70% de la población de Monrovia vive en barrios marginales sin electricidad, agua potable o recolección de basura. El barrio de West Point, con más de 70,000 habitantes, está considerado uno de los mayores barrios marginales urbanos de África. Durante la estación lluviosa, gran parte del barrio queda sumergida en agua contaminada mezclada con aguas residuales. La diferencia de esperanza de vida entre los residentes de Mamba Point y West Point alcanza los 30 años. Mientras que los expatriados viven en promedio hasta los 75 años, con acceso a hospitales privados y evacuación médica al extranjero, los residentes de los barrios marginales rara vez superan los 45 años debido a la desnutrición, las enfermedades tropicales y la violencia urbana. Pero existe un último secreto sobre Liberia que cambiará por completo tu perspectiva sobre este país. La 15ª y última revelación desvela algo que puede sorprenderte positivamente. A pesar de todos los problemas, traumas y contradicciones, Liberia posee algo que pocos países africanos han logrado mantener: aire puro. El país alberga el 43% de los bosques tropicales remanentes de África Occidental, convirtiéndose en uno de los últimos refugios de biodiversidad de la región. El bosque Sapo, en el sureste de Liberia, está considerado una de las áreas de mayor diversidad biológica de África. Alberga más de 2.500 especies de plantas, 500 especies de mariposas y 140 especies de mamíferos, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar del mundo. Elefantes pigmeos, pangolines gigantes y más de 600 especies de aves hacen de este bosque un tesoro natural incomparable. El aire en la Liberia rural está considerado entre los más limpios del mundo. Mediciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud muestran niveles de contaminación atmosférica hasta 20 veces menores que en grandes ciudades europeas o estadounidenses. La combinación de bosques densos, baja industrialización y vientos oceánicos constantes crea una calidad del aire que los habitantes de países desarrollados rara vez experimentan. Irónicamente, la pobreza y la falta de desarrollo industrial que han causado tanto sufrimiento también han preservado uno de los últimos pulmones verdes de África Occidental. Mientras que otros países africanos han deforestado sus bosques para la agricultura industrial o la extracción mineral, Liberia ha mantenido el 85% de su cobertura forestal original debido principalmente a la inestabilidad política que ha alejado las inversiones a gran escala. El viaje por Liberia ha revelado un país de paradojas imposibles. Una nación fundada por ex-esclavos que creó su propia forma de esclavitud. Un territorio que refleja a los Estados Unidos en la Constitución, pero prohíbe a los estadounidenses convertirse en ciudadanos. Un lugar donde hoteles de lujo albergan a personas sin hogar, mientras que bosques intactos purifican el aire para el mundo. Estas contradicciones no son solo curiosidades históricas, revelan cómo los legados coloniales, los intereses geopolíticos y las tradiciones ancestrales pueden entrelazarse de formas que desafían nuestra comprensión sobre el desarrollo, la democracia y la justicia social.
Liberia nos obliga a cuestionar narrativas simples sobre África, América y la propia naturaleza del progreso humano. ¿Cuál de estos hechos te ha impactado más? ¿Qué revelación ha cambiado tu perspectiva sobre este país único? Si este contenido te ha aportado conocimientos que no tenías antes, deja un súper gracias en los comentarios. Tu apoyo financiero ayuda al canal a llegar más lejos, permitiendo investigaciones más profundas y revelaciones aún más sorprendentes sobre lugares que el mundo prefiere ignorar. Pero, ¿es esto todo sobre Liberia? ¿Qué otros secretos permanecen enterrados en este país de contrastes imposibles? Descúbrelo en los próximos vídeos, donde continuaremos desentrañando los misterios más perturbadores de los lugares más fascinantes del planeta.